El tema dice, ¿me dices? Damos gracias a Dios por sus bendiciones de esta hora. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que en cualquier parte, si tú estás hablando el idioma nuestro, que es el español, sé que es una gran bendición poder compartir estos principios de vida. Agradecemos a Dios por su oportuno socorro para nosotros. Como pueblo, hemos dispuesto un tiempo para poder adorar, glorificar el nombre de Dios. Y lo hacemos precisamente en el día sábado. Como pueblo de Dios, Dios nos ha dado sus instrucciones. Y una de ellas es su adoración en el día en que Él propuso. Por eso, en reverencia, en respeto, nosotros queremos invitarle a usted a que participe de nuestro servicio de despedida en esta hora. Así que es una bendición que hoy nos acompañe. Transmitimos desde Alhambra, California, para todo el mundo. Y la alegría más grande es que usted hoy pueda sintonizarnos. Que el Señor les guarde. Vamos nuevamente a ponernos de pie. Vamos a entonar un himno para poder nosotros elevar nuestro espíritu y comenzar el servicio de despedida del Santo Sábado. Vamos a el himno número 70. Santo, Santo, Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas de trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras, eres, y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no lo es tu amor, perfecto es tu poder. Amén. Vamos a postrarnos. ¿Cómo te agradecemos, Padre Celestial, el privilegio que tenemos de arrodillarnos ante tu presencia? Amén. Y el agradecerte el que nos has acompañado durante las horas de este Santo Sábado. Y ahora, al participar ya de la última hora santa, te agradecemos el que podemos hacerlo todavía en un ambiente de libertad, Amén. todavía en un ambiente de espontaneidad, participando
y experimentando, como dice el Salmo 121, de cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que al abrir tu palabra podamos tener también la armonía con el cielo y podamos recibir el mensaje de la hora. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios y queremos hacerlo en el libro de Jeremías. Aquí hay unas profecías. En el capítulo 51 hay una profecía. Y en el verso 1 leemos la palabra de Dios, el libro de Jeremías, capítulo 51 y verso 1. Así dice Jehová: he aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque serán contra ella de todas partes en el día del mal. Y ahí está una invitación en el verso 6, una invitación que se hace al pueblo de Dios. Y vamos a hacer algunas aplicaciones. 51:6 de Jeremías. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su alma, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque este es el tiempo de la venganza de Jehová, él le dará su pago. Y en el 9 dice: curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vayamos cada uno a su tierra, porque su juicio ha llegado hasta el cielo y se ha levantado hasta las nubes. Hermanos, aquí hay una profecía en el cual Dios está revelando a salir de Babilonia. Quizás esto usted nunca lo ha aplicado en la manera como el pueblo de Dios debe de conducirse. Cuando se nos invita a salir de Babilonia, cuando se nos invita que aquí hay aventadores que van a vaciar la tierra, está hablando precisamente, como bien se ha dicho en esta serie, de hombres y mujeres que muchas veces, estando en la misma iglesia, no queremos salir de Babilonia. Cuando hablamos de que no queremos salir de Babilonia es porque todavía todo nuestro corazón está puesto en algunos recursos, está puesto en algunas cosas que no nos permiten hacer lo que el Señor ha dispuesto. Por eso la invitación es huir de Babilonia, huir de todo aquello que está atado a nosotros. Y a veces una de las cosas en las cuales nosotros estamos atados es a muchas cosas materiales. Como pueblo de Dios, Dios nos ha invitado a no vivir ya de esas ataduras. Al contrario, esas ataduras hay que ponerlas ¿dónde? Al altar del servicio de Dios. Y como pueblo de Dios, esa es la recomendación. Cuando hablamos de huir es precisamente hacer eso. Porque a veces nosotros creemos es de salir, pero ¿salir de dónde? Obviamente es Babilonia, es un sistema que ha hecho al hombre, más que todo en estos países como Estados Unidos, ha hecho al hombre que sea un esclavo, un dependiente. Y eso, mis hermanos, es una de las razones por el cual la obra de Dios no ha sido terminada.
dependemos todavía, es cierto, yo no soy Babilonia, no estoy en Babilonia, pero muchas veces dependemos de sistemas babilónicos. Y la invitación hoy, mis hermanos, es precisamente a curarnos. Esa es la invitación, a curarnos precisamente, a despojarnos de aquello que nos imposibilita, de aquello que está entre Dios y nosotros. Y hay muchos ídolos todavía. Así que yo pido a los diáconos que puedan pasar a recoger diezmos y ofrendas, tomando en cuenta esta aplicación que hoy le hemos dado a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Traían en silencio. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Amén, hermanos. Nos postramos de rodillas para dar gracias por los diezmos y ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias porque hasta aquí nos ha traído tu amor y tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado durante este sábado glorioso. También te damos gracias, Señor, por el siervo que has traído en este día, que nos ha aclarado ciertas dudas que teníamos respecto a ciertos textos bíblicos que no lográbamos entender, pero que con la ayuda de tu siervo y de tu Espíritu Santo, Señor, han sido esclarecidos. Y ahora, Señor, ponemos en tus manos estos diezmos y estas ofrendas y te damos gracias por todos los hermanos que pudieron colaborar para el avance de tu obra, y también te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que no pudieron colaborar,
y que en tu inmenso amor puedas, Señor, dar un trabajo para que ellos puedan regresarte lo que es tuyo y para que ellos puedan, Señor, gozar de las ricas bendiciones cuando nosotros somos cumplidos y damos lo que es tu diezmo y todo lo que tú requieres de nosotros. Bendice ahora, Señor, al siervo que has traído en esta tarde para darnos ese maná del cielo, y quédate con cada uno de nosotros. A los hermanos que nos ven por medio del internet, de la radio, Señor, sé con ellos y permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar esos corazones a la distancia y que se preparen porque tú estás a las puertas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios nuevamente. Queremos compartir con ustedes acerca de los extractos de la campaña y de dónde fueron tomados. Aquí hay un libro escrito por el pastor Juan Campos acerca de reavivamiento. En este libro nosotros encontramos de una manera sencilla, muy práctica, cómo ese huésped que visitó un tiempo en el pasado y se fue. Unas aclaraciones, o más bien dicho, explicaciones de exactamente lo que pasó. Y ahora también está la invitación a que ese huésped, el Señor ha prometido para este tiempo al Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde está la gran pregunta: ¿lo retendremos esta vez o lo vamos a dejar ir? Yo creo que ya no hay tiempo, ¿verdad, pastor? Como para dejarlo ir. Tenemos, la sierva del Señor dice que nosotros no hemos obtenido esa promesa porque no la hemos pedido. Y hoy, mis hermanos, de eso precisamente es esta serie de conferencias que se han dispuesto para que el pueblo de Dios esté en alerta, porque hoy en día como pueblo de Dios debemos de permanecer alertas ante todos los eventos, pero no alertas en espera, sino alerta en acción. O sea, tenemos que accionar. Y el pastor Juan Campos, pastor, gracias por estar con nosotros nuevamente. Él esta noche va a hacer su última conferencia con nosotros y fue una bendición porque fueron alrededor de ¿cuántas conferencias, pastor? ¿Se acuerda? 11 conferencias con la de hoy, 11 programas, 11 seminarios, porque para mí son tipo seminarios, una gran bendición y aparte pues del platillo el postre que el pastor le dio en la tarde, ¿verdad? No se grabó ese postre, pero bueno, tenemos esas grabaciones. Así que mis hermanos, vamos a dejar al pastor Campos para que él haga el desenlace justamente del seminario que está compartiendo con nosotros. Pastor, bendiciones. Yo creo que vamos a agarrar el otro micrófono porque este es algo como que se mete en problemas a veces. Gracias, pastor. Okay. Dale volumen. Bien, hermanos, vamos a entrar de lleno en materia. Y quisiera que leyéramos el párrafo completo que nos ha ocupado a través de estas sesiones que hemos tenido. Mensajes selectos, pero antes de leer mensajes selectos, quisiera que fuéramos a la palabra del Señor, a la Biblia, en Romanos capítulo 12. En la Biblia no está el término reavivamiento. Como tal no está esa palabra. Pero Romanos 12, 1 y 2 creo que es una expresión muy concreta justamente de esto con otras palabras. Leamos Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas
transformaos, ahí está, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reavivamiento, renovación de la mente, igual, dos cosas iguales. Muy bien. Yendo a la inspiración, entonces vamos a leer el pasaje completo del cual hemos estado ocupándonos. En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 141. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que le piden, a los que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, y ya referimos esto también, sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido concedernos Dios su bendición. Hay unas condiciones que cumplir, ¿verdad? Las repetimos: confesión, humillación, arrepentimiento, y aquí dice, y la oración ferviente. Ahora, la oración ferviente es el vehículo donde estos otros tres aspectos se movilizan. La confesión: ¿necesitamos la oración para confesar nuestros pecados a Dios? ¿Sí? ¿Y para humillar nuestro corazón y hacérselo saber? ¿Y para arrepentirnos? Bueno, dijimos que eran trillizos que marchaban juntos. Coloca aquí la oración ferviente y enseguida nos dice que solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Solo en respuesta a la oración. Y en esta sesión, que espero sea breve, queremos dedicar especial atención a esto de la oración. Porque como ya dijimos, es la manera como se hacen efectivos, reales, concretos, la confesión, la humillación y el arrepentimiento. Muy bien. Si confesamos nuestros pecados, leemos en 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay mucho que podríamos decir de la oración, pero queremos llamar la atención a algunos aspectos concretos en esta área, porque, insisto, nos dice, solo en respuesta a la oración podemos esperar que haya verdaderamente un reavivamiento. Muy bien. No sé cómo oramos nosotros. Los discípulos habían nacido adventistas del séptimo día, porque eso era lo que era el pueblo judío en su tiempo, ¿verdad? ¿Qué día guardaban? ¿Y esperaban al Mesías o no? De manera equivocada, pero esperaban al Mesías, eran adventistas del séptimo día. Los discípulos eran adventistas del séptimo día y habían aprendido a orar desde que habían aprendido a hablar. Sin embargo, el registro sagrado nos muestra y nos cuenta que una vez encontraron a Jesús orando. Y cuando ustedes leen allá en el discurso maestro de Jesucristo,
encontramos que narra lo siguiente, y voy a leer. Habían estado alejados por corto tiempo de su Señor, y al volver lo encontraron absorto en comunión con Dios. Como si no percibiese la presencia de ellos, él continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible. Había un poder viviente en sus palabras, como si hablara con Dios. Los corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos. Habían notado cuán a menudo dedicaba largas horas a la soledad o en comunión con el Padre. Pasaban los días socorriendo a las multitudes que aglomeraban en derredor suyo y revelando los arteros sofismas de los rabinos. Esta labor incesante lo dejaba a menudo tan exhausto que su madre y sus hermanos y aún sus discípulos temían que perdiera la vida. Pero cuando regresaba de las horas de oración, con que clausuraba el día de labor, notaban la expresión de paz en su rostro, la sensación del refrigerio que parecía irradiar la presencia divina. Al fin, habían comprendido los discípulos dónde estaba la fuente de poder. Ahora, mientras escuchaban sus súplicas, sus corazones se llenaron de reverencia y humildad. Cuando Jesús cesó de orar, exclamaron con una profunda convicción de su inmensa necesidad personal: Señor, enséñanos a orar. Adventistas del séptimo día de nacimiento habían orado toda la vida, pero ahora cuando escuchan orar a Jesús, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Muy interesante que Jesús ya les había dado el Padre Nuestro. En el Sermón del Monte Jesús había dado el Padre Nuestro, pero ahora les repitió otra vez. En otras palabras les dijo: no necesitan fórmulas nuevas, no necesitan palabrería nueva, necesitan lo mismo que ya saben, pero colocar totalmente el sentido y poner sus vidas a tono para que puedan recibir lo que están pidiendo. Entre otras cosas, Jesús les dijo, y vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 6. En San Mateo capítulo 6, al hablar de la oración, entre otras cosas, nos dice lo siguiente. San Mateo capítulo 6, versículos, leemos a partir del versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. ¿A qué se refería Jesús? ¿A qué se referiría? Si usted ora por una gaseosa que se va a tomar, puede aplicarle 20 oraciones encima y siempre será azúcar con anilina. Y será una vana repetición todas las veces que ore por eso, ¿verdad? Entre otras vanas repeticiones. Ahora, Jesús les enseñó que al orar debían entonces tomar en cuenta estos aspectos y entender que realmente la oración es la llave en la mano de la fe para abrir las ventanas del cielo. Y que la oración, y ustedes recuerdan que la hermana Juay dice que la oración es el aliento del alma. De la palabra se dice que es la comida, pero de la oración se dice que se le compara con la respiración, ¿verdad? O sea,
deberíamos realmente entender lo que el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Pero de los tantos aspectos de la oración, y por las diversas razones de tiempo y demás, quiero llamar la atención a un asunto muy interesante que encontramos inicialmente descrito, y lo voy a leer de Consejos sobre el régimen alimenticio. Y no se preocupen que no es de comida, no hablo aquí de comida. Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 68. Y escuchen lo que dice: cuán numerosos son los que se privan de las ricas bendiciones que Dios les reserva en lo que se refiere a la salud y los dones espirituales. Muchas almas hay que luchan por alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos. Noten lo siguiente: para alcanzar su propósito, creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Sus angustias, sus lágrimas. Nótese que leímos agotarse en ¿qué? En oraciones y lágrimas. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Cuando esas personas escudriñen las Escrituras con oración para conocer, mire el propósito, para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón, sin reserva o complacencia propia, entonces hallarán descanso. Ellos deben hacer la entrega completa de la personalidad. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de orar durante días, semanas, meses y aún años por algo, por algún problema difícil, y no se soluciona. Y usted, como dice aquí, en muchas ocasiones se agota en oraciones y lágrimas y no encuentra descanso. ¿Han tenido experiencia? Posiblemente. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el problema? Lo leímos. Sus angustias, sus lágrimas, sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Cuando esas personas escudriñen las Escrituras con oración, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para predicarlas? ¿Para dar un estudio bíblico? ¿Para darle a la esposa un bibliazo? ¿Para defender su iglesia? ¿Para atacar la otra? Cuando estudien con oración, escudriñen las Escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios, y cuando la conozcan, la cumplan sin ninguna reserva y sin ninguna complacencia propia, entonces hallarán descanso. Antes no. ¿Cómo oramos? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Con qué propósito? Aquí está la clave. Hermanos, vamos a ir a una experiencia impresionante de alguien que oró y parece que su oración fue tan efectiva que pudo cambiar la voluntad de Dios. El relato lo encontramos en Números, y a partir del capítulo 22 está la famosa historia de Balaán. Ustedes la recuerdan. Y rápidamente vamos a recordarla. El pueblo de Israel estaba en los confines ya de la tierra prometida y acamparon, nos dice, en la llanura de Moab, que está al lado del Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, el rey de Moab, y supo todo lo que Israel había hecho al amorreo, y temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y se angustió a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián:
Ahora lamerá esta gente nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra. Porque yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con la dádiva de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Ustedes recuerdan, la sierva del Señor nos dice que Balaán había sido un profeta de Dios. Bueno, había sido un profeta fuera del pueblo de Israel, pero había sido un profeta. Tenía una debilidad. ¿Cuál era? Bueno, no sabemos cuántas más, pero tenía la debilidad que es la raíz de todos los males. ¿Cuál es? Lo que dice San Pablo en Timoteo, ¿verdad? Raíz de todos los males es ¿qué? ¿El dinero? No, el amor al dinero. Muy bien, el amor al dinero. La misma debilidad de Judas. Y ahora llegan los dignatarios de Balac y le hacen el pedido, y ahora Balaán, permítame decirlo de esta manera, pone pose de cristiano. Y Balaán dice: bueno, yo debo dar un testimonio adecuado. Y su corazón, cuando ve lo que le ofrecen, le dicen: tantos son los honorarios, a él le brillan los ojos. Pero dice: no, no puedo dar esa apariencia. Así es que, ¿qué les contesta? Les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear con él y echarlo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Muy bien, aquí está el cuadro. Aquí está el cuadro de la voluntad de Dios claramente expresada. Dios viene a Balaán, le hace una pregunta para entrar en diálogo. Dios le pregunta quiénes son, parece que no sabía, ¿verdad? Y entonces Balaán le contesta y le cuenta qué es lo que pasa. Y ahora Dios, permítame esta figura, mirándolo fijamente a los ojos para que le quede bien claro, de modo que no haya ninguna duda, le dice: no vayas con ellos, no vayas. Yo no sé a qué horas ocurrió eso, si a la medianoche o cuando ya estaba amaneciendo. Lo único que me atrevo a afirmar es que después de eso Balaán no durmió más. ¿Sí? Se le dañó el negocio. Y Balaán amaneció, no sé cómo dicen ustedes, en Colombia decimos cariacontecido. Amaneció con la cara larga. Y bueno, estaba por ahí cabizbajo dando vueltas. Le dicen los dignatarios: bueno, ¿por qué no nos ponemos ya en camino? Y ahora escuchen la respuesta de Balaán. Escuchen la respuesta de Balaán. Así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, versículo 13:
volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir. Si por mí fuera, ¿qué? No, yo sí quiero, pero ¿qué puedo hacer? Jehová no me quiere dejar ir. Así es de que devuélvanse. Váyanse para su tierra. Los caballeros se fueron, le contaron a Balac. Era gente que manejaba gente, conoce las actitudes, en los rostros ve las expresiones y se da cuenta qué está pensando cuando están teniendo ciertas expresiones. Y le cuentan a Balac, le dicen no, le brillaron los ojos cuando le dijimos cuántos eran los honorarios, pero como está sujeto a su Dios, el hombre amaneció pero tremendamente frustrado y nos dijo con mucho pesar que no lo dejaba, ese Dios que tiene no lo dejaba venir, así es de que por eso no vino. Ahora recuerden que Balac es un rey pagano o cristiano. ¿Ah? Y los paganos han creado, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, pero los paganos han creado a Dios a su imagen, ¿sí o no? Pregúntele a los griegos. Los que les gustaba el trago y andar de borrachos tenían al dios Baco, el dios de los borrachos, ¿sí? Los que les gustaba pelear tenían a Marte, el dios de la guerra. Y crearon toda clase de dioses a su imagen, ¿correcto? Y así es de que, como a los seres humanos nos gusta la plata, pues a Dios también le debe gustar. Entonces Balac dice, bueno, yo sé cómo resolver este asunto. Pues vamos a aumentar los honorarios, vamos a mandar una delegación más representativa y por supuesto los honorarios tienen que ser de acuerdo con el estatus de la persona. Si a usted lo invitan a un matrimonio, ¿qué puede llevar de regalo? Bueno, no sé qué, pero si invitan al presidente Donald Trump, él no puede llegar con el regalo que usted llega, ¿sí o no? A él le toca llegar con otro regalo que esté en armonía con ¿qué? Con su nivel. Así es de que la Biblia nos dice que mandó una segunda delegación de dignatarios más encumbrados. Por lo tanto, por deducción lógica, ¿cómo eran los honorarios? Y cuando llegan y le plantean otra vez el asunto, vamos a seguir leyendo, los cuales, versículo 15, 16, vinieron a Balaán y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Si todavía le parece poquito lo que le mando de ofrecer, pida más, no hay problema. Pero venga. Y ahora, versículo 18, la respuesta de Balaán. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Uy, Balaam puso pose de cristiano. ¿Saben lo que es poner pose? ¿Usan aquí esa expresión? ¿Le han tomado a usted alguna foto? ¿Sí? Cuando le toman una foto, ¿usted qué hace? Pone pose, ¿verdad? Y se sonríe, en fin, pone pose. Aquí tenemos a Balaam poniendo pose de cristiano. Aunque Balac me llene la casa de oro, yo no puedo traspasar. Uy, qué firmeza, ¿verdad? Qué convicción. ¿Y qué dice después? Espérense tranquilos aquí. Yo les doy posada, no se preocupen. Y yo voy a ver qué me vuelve a decir Jehová. Y resulta que esa noche consultó a Dios. Oiga, Balaam tuvo una
capacidad, una fuerza tremenda, porque pudo cambiar a Dios. Resulta que en esa segunda ocasión, cuando consultó a Dios, ¿Dios qué le dijo? Vaya, vaya. ¿Cómo hay que orar para hacer cambiar a Dios? Ser tan poderosos que Dios cambie. Eso, ¿qué hay detrás de eso? ¿Es esa la oración que va a traer un reavivamiento? A ver, hermano, leemos algo y vamos. A ver, leamos primero la inspiración del Espíritu de Profecía y después vamos a leer Ezequiel 20. Escuchen lo siguiente. Frente a los mandatos más claros de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar. Se atreverán a orar sobre el asunto para persuadir al Señor que les permita seguir en contra de su voluntad ya expresada. El Señor no se complace con tales oraciones. Frente a los mandatos más claros de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones, lo que ellos desean, lo que quieren, y luego se atreven a orar. ¿Cómo responde Dios? Vamos a Ezequiel. Ezequiel, hay 2 capítulos que nos presenta 2 maneras como Dios responde cuando esto ocurre. A ver si leemos primero el capítulo 14. Ezequiel 14 y el versículo 1 nos dice lo siguiente: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en manera alguna consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así dice Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Qué es lo que quiere? Usted encontró claramente en la Biblia cuál era la voluntad de Dios, pero las inclinaciones van por otro lado. Y frente a esos mandatos claros de Dios, se atreve, como acabamos de leer, se atreve a orar. Y entonces, tremenda sorpresa, Dios cambia y le dice: está bien, así como le dijo a Abraham, a Balaam. Mandato claro del Señor, mirándolo de frente, bien claro, audible para que escuchara: no vayas con ellos. Se atrevió a orar. Y cuando se atrevió a orar poniendo el ídolo en su corazón, ahora Dios, ¿qué le dice? Vaya, vaya, vayan. Pasó interesantísimo, distinto de la vez anterior. La hermana White describe esto muy, pero muy hermosamente en Patriarcas y Profetas. Resulta que los mensajeros de Balaam se disgustaron cuando él les dijo, cuando él puso la pose de cristiano y les dijo: yo no puedo hacer nada distinto a la voluntad de Dios, que yo estoy comprometido con él, yo hice un pacto con él, yo soy cristiano. Cuando él les dijo eso, nos dice la inspiración, ellos se ofendieron y se fueron. Se fueron a quedar por allá en otra parte. Y cuando en la noche
Dios cambió y le dijo a Balaam que fuera, aunque dice la hermana Juay, los de Balac ya habían emprendido el camino, Balaam se fue detrás de ellos, se levantó rápido y ahí sí fue con diligencia, se puso en camino, no fuera que Dios le volviera a decir ahora que no fuera, por allá más adelante, ¿verdad? Antes de que Dios cambiara otra vez, entonces se puso en camino. Ustedes saben todos los incidentes del asna y todo lo demás, donde Dios le mostró claramente que es su camino y se lo dijo. El ángel cuando le habló le dijo, tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo así que perverso? ¿Y no fue Dios el que la noche anterior le dijo que fuera? Cuando hay mandatos claros de Dios, y el ser humano se atreve a orar, siguiendo sus propias concupiscencias, entonces Dios le responde conforme a sus ídolos. En otras ocasiones, Dios no le responde conforme a sus ídolos, sino que Dios escoge hacer de otra manera. Capítulo 20 de Ezequiel, también a partir del versículo 1. Y aconteció en el año 7, en el mes 5, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Cuando usted encuentra o compara el capítulo 14 con el capítulo 20, parece que eran los mismos ancianos. Y si no eran los mismos, eran de los mismos. Porque vinieron, eran ancianos de Israel, vinieron también a consultar, los del capítulo 14 se sentaron, estos también se sentaron. ¿Y ahora qué ocurrió? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, dile, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová de los ejércitos. Otra manera que Dios usa cuando eso ocurre, no os responderé. La hermana Juay, en los párrafos siguientes del que ya leímos, frente a los mandatos más claros de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar. Entonces Dios escoge contestar a veces conforme a los ídolos, donde mismo Dios le dice a Balaam, vaya. En otras ocasiones, como leímos aquí en Ezequiel 20, Dios decide no contestar y Dios se va. Y entonces llega Satanás y Satanás contesta. ¿Cuál de los dos prefieren? ¿Cuál es bueno y cuál es malo? ¿Cuál de los dos caminos es bueno y cuál es malo? ¿Cuando Dios contesta conforme a sus ídolos o cuando Satanás contesta porque Dios no quiso contestar y se fue? ¿Cuál de los dos va para el infierno? Los dos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando frente a los mandatos más claros de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar. Eso me hace recordar un incidente de un caballero llamado Adán Clark. Él fue un famoso comentarista de la Biblia por allá por el siglo XIX. Y aunque era evangélico, él tuvo la luz y empezó a practicar por lo menos Levítico 11. Y él quedó convencido de que el cerdo era inmundo al leer Levítico 11. Lo invitaron una vez a comer sus hermanos y pusieron, y había cerdo, y le pidieron que orara. Y él hizo una oración muy interesante. Él dijo, Señor, si es que en el nuevo pacto tú puedes bendecir lo que maldijiste en el antiguo pacto, entonces bendiga estos alimentos. Tenía visión, ¿verdad? Y sabía que orar
frente a los mandatos más claros de Dios, ese no es el plan de Dios, y que Dios no puede responder a ese tipo de oraciones, y que deja o que Satanás responda, o que responde él conforme a ¿qué? A los ídolos. Hermanos, vuelvo a la declaración que leímos antes en Consejo sobre el régimen alimenticio, el que nos habla de las oraciones y lágrimas. Cuán numerosos son los que se privan de las ricas bendiciones que Dios les reserva en lo que se refiere a la salud y a los dones espirituales. Muchas almas hay que luchan por alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos. Para alcanzar su propósito, creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Cuando esas personas escudriñen la Biblia, las Escrituras, con oración, para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón y sin reserva o complacencia propia, entonces hallarán descanso. Cuando se ore de esa manera, entonces vendrá el reavivamiento del cual leímos solo en respuesta a la oración. No hay otro medio. Pero en respuesta a la oración de esa naturaleza, ¿correcto? De esa naturaleza, no a las otras oraciones que hemos tenido a través de toda la vida. ¿Cuántos años llevamos orando? ¿Cuántas victorias se han ganado? ¿Cuántos años llevamos orando y tenemos los mismos defectos de carácter? ¿Qué ha pasado ahí? El evangelio que conocemos, decimos que es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Pues de salvarme de mí mismo, ¿verdad? Y la sierva del Señor dice que debemos orar: Señor, líbrame de mí mismo, líbrame de mí mismo. Cuando realmente estudiamos la Escritura, generalmente un servidor, cuando encuentra a cualquier persona que dice que desea estudiar la Biblia, pues le explicamos cómo la palabra de Dios solamente se entiende por revelación. No se entiende ni sintácticamente, ni morfológicamente, ni lingüísticamente, ni científicamente, sino que la entiende el que cumple Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Yo soy predicador. Si yo estudio y preparo el tema para dar el sermón, y ese es todo mi estudio de las Escrituras, yo nunca voy a conocer la voluntad de Dios. Yo voy a tener un discurso religioso, bíblico. Si yo soy profesor de Biblia en un colegio y estudio porque me toca dar la clase, estudio con ese propósito, nunca voy a conocer realmente la voluntad de Dios. Nunca la voy a conocer. Si estudio para defender la organización en la cual milito, o la iglesia, o para atacarla, entonces nunca voy a conocer la voluntad de Dios. Y voy a conocer la doctrina exacta que me va a servir de salvación. Juan 7:17 dice bien claro: el que quiera hacer la voluntad de Dios, ese es el que conocerá la doctrina correcta. Nos sorprende que los mayores eruditos sean los que más confunden esta cosa, y que los que manejan el griego, el hebreo y el sánscrito y no sé cuántas cosas más salgan con las que salen. ¿Por qué? Muy sencillo. Jesús le dijo a Pedro, y remontémonos a los días de Pedro, a los días de Jesús, Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13. Cuando después que los discípulos vinieron de la primera gira misionera que Jesús los había mandado, allá en San Mateo capítulo 10 está la misión, y fueron por allá y Jesús les dijo: no vayan
ni donde los filisteos, ni donde los amorreos, ni donde los sidonios, sino vayan a quiénes, a las ovejas de la casa de Israel. Y regresaron. Y ahora Jesús les pide un informe. Le dice, cuéntenme, ¿qué dijo la gente? Esos que ustedes visitaron, ¿qué dijeron sobre el Hijo del Hombre? ¿Que quién era? ¿Y cuáles fueron las respuestas? Ahí están en Mateo 16, a partir del versículo 13. Unos dijeron, bueno, algunos creen que es Elías. Otros dijeron, se parece más a Jeremías. Otros dijeron, Juan el Bautista. Y otros que querían no comprometerse con error, dijeron, es alguno de los profetas. Cuéntenme, ¿qué libro habían investigado? ¿Qué textos habían investigado los que respondieron? Buda ya había existido. ¿Por qué no dijeron algunos, se parece a Buda? ¿Por qué otros no dijeron, bueno, se parece a Aristóteles o a Platón o a Sócrates, que también ya habían existido? Sino que todos sacaron conclusiones ¿de dónde? ¿Cuál era la fuente de investigación que habían tenido todos los que contestaron? La misma, las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuántos habían entendido quién era el Hijo del Hombre de los que contestaron? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno acertó. ¿Por qué? Gamaliel había estudiado porque era rabino. Nicodemo había estudiado porque era profesor de teología. Gilel había estudiado yo no sé por qué motivos y también Shammai. Ninguno acertó. Y ahora Jesús le pregunta a los 12, ¿y ustedes qué dicen? Y ahora acertó el pescador. En este caso acertó el pescador. Ese pescador salía con unas a veces, pero en este caso acertó. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús le dice, bueno, Pedro, acertaste, pero vamos a poner las cosas en su sitio. Vamos a poner las cosas en su sitio, vamos a dejar las cosas claras, no sea que de pronto se salga de la ropa, ¿cierto? Porque imagínense que Pedro acertó donde falló Gamaliel, que Pedro acertó donde falló Nicodemo, y Pedro acertó, ¿es que sabía más teología? ¿En dónde estuvo el secreto? Jesús se lo dijo bien claro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La única manera de entender este libro correctamente para salvación es cuando recibimos revelación. ¿En qué universidad dan cursos de revelación? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde se encuentra? Entonces, ¿cómo la conseguimos? La conseguimos de rodillas, diciéndole, Señor, voy a abrir la Biblia. Dicte lo que debo hacer, quiero hacer tu voluntad. Entonces cuando eso ocurre, vamos a entender la doctrina correcta según dice Juan 7:17. Mientras estemos buscando cómo defender cualquier teoría, cualquier idea, apoyar una cosa o echar por tierra otra cosa, no vamos a poder tener el Espíritu Santo que nos da la revelación de qué necesitamos saber para ser salvos. Entonces, hermanos, si queremos reavivamiento, solo en respuesta a la oración. A esa oración que dice, Señor, no como yo pienso, no como quiero, no lo que me gustaría. De hecho, por supuesto que podemos decirle, Señor, tú sabes, a mí me parece que esto debería ser así, y se me ocurre que esta es la solución, pero Señor, por favor, que no sea como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Cuando entramos en ese plan, entonces ahora estamos aprendiendo a orar. Pero cuando frente a los mandatos más claros de Dios, yo me siento a la mesa, y están ahí los fritos, y están ahí las carnes, y están ahí los refinados, frente a los mandatos claros de Dios, y yo me atrevo a orar,
Yo recuerdo, y voy a mencionarlo, una cuñada mía hace 30 años, cuando estaba luchando por adoptar el régimen que Dios dijo para sus hijos en este tiempo final, y todavía tenía luchas con el pollo. Entonces ella decía: cuando yo voy a comer pollo, no oro. Lo hacía mejor que si oraba, claro que sí. Ella sabía que estaba desobedeciendo. Entonces a la desobediencia no debía agregar un insulto al Señor. Así de que mejor un solo pecado, desobedecer, pero a la desobediencia no agregarle insulto, ¿verdad? Frente a los mandatos más claros de Dios, muchos seguirán sus gustos, sus inclinaciones, y luego se atreverán a orar así como Balaán. Mientras eso no se corrija, el resultado va a ser el mismo que recibió Balaán. Tremendo el fin de Balaán. Hizo profecías de sí mismo. Tremendo. Cuando usted abre a Números y él hace las profecías, que las hizo porque el Señor, en su misericordia y en su bondad con el pueblo, la maldición que quería proferir Balaán no la pudo proferir, y lo arrebató el Espíritu del Señor y tuvo que dar bendición. Balaán dijo algo, hermanos, que quiere el cielo que ninguno, por supuesto, que eso ni se nombre entre nosotros. Balaán dijo algo que lo encontramos en el capítulo 23. Y nos dice, entonces él tomó su parábola y dijo, versículo 18 del 23, levántate y oye, escucha mis palabras. Bueno, y sigue diciendo otra serie de cosas, pero luego, entonces, él dice en el capítulo 24 y el versículo 23, el versículo 3, entonces tomó su parábola, número 24:3, entonces tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas con los ojos abiertos. Qué terrible caerse con los ojos abiertos. Caerse con los ojos cerrados pues es traumático, pero caerse con los ojos abiertos, aquí Balaán se cayó con los ojos abiertos y lo dijo 2 veces, repasen ustedes, y en 2 ocasiones dijo, caído, el que vio la visión del Omnipotente, el que supo los dichos del Señor, pero por atreverse a orar para seguir sus propias inclinaciones, entonces tuvo la caída. Y después de que él bendijo a Israel, no por deseo propio, sino porque el Espíritu Santo lo tomó en esa ocasión, la sierva del Señor dice que cuando terminó de dar esa última bendición, lo abandonó el Espíritu del Señor. El varón que se cayó con los ojos abiertos, porque frente a los mandatos claros de Dios, siguió sus propios gustos, sus propias inclinaciones, y luego se atrevió a orar. Debemos decirle, Señor, enséñanos a orar. Y el enseñar a orar es sencillamente, como hemos insistido, en rendir la voluntad. En rendir la voluntad. Decirle, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Depongo, estoy dispuesto a deponer mis gustos, mis apetitos, mis deseos, mis planes, mis propósitos, mis ideas. Señor, ilumíname. Entonces estaremos en el sendero correcto del reavivamiento y estaremos muy cerca de la recepción de la lluvia tardía del bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y que ese sea nuestro deseo y nuestra firme y ferviente decisión. Que el Señor le guarde. Quizá vamos a cantar. Muy bien.
Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 35, después Señor, y después tendremos el 472, Día Santo del Señor.